No es agradable ver a un hombre corpulento quedarse flaco de repente, y menos aún cuando se le vuelve amarillentas o grises las bolsas de la piel, se le hunden los ojos, se le ponen ojerosos y extrañamente relucientes, se le arruga la frente y se le cubre de venas, y le tiemblan y se le crispan las manos. Y así a eso se agrega aún repugnante falta de aseo, un completo desaliño en la ropa, una negra perlambrera que comienza a encanecer por la nariz, y una barba blanca crecida a un rostro en otro tiempo afeitado. El efecto general resulta aterrador. Por eso era el aspecto de Crawford Tillinghast. La noche a que su casi incoherente mensaje me llevó a su puerta, después de mis semanas de exilio, se fue el espectro que me abrió temblando, vela en mano. Miró furtivamente por encima del hombro como temeroso de los seres invisibles de la casa vieja y solitaria, tirada de la línea de edificios que formaban Benevolent Street. Fue un error que Crawford Tillinghast se consagrara al estudio de la ciencia y la filosofía. Estas materias deben dejarse para el investigador frío y impersonal, ya que ofrecen dos alternativas igualmente trágicas al hombre de sensibilidad y de acción: la desesperación si fracasa en sus investigaciones, y el terror inexplicable e inimaginable si triunfa. Tillinghast había sido una vez víctima del fracaso, solitario y melancólico, pero ahora comprendí con angustia temor que era víctima del éxito. Efectivamente, se lo había advertido 10 semanas antes, cuando me soltó la historia de lo que presentía que estaba a punto de descubrir. Entonces se excitó y se congestionó, hablando con voz aguda y afectada, aunque siempre pedante. ¿Qué sabemos nosotros? Había dicho, del mundo y del universo que nos rodea. Nuestros medios de percepción son absurdamente exiguos, y nuestra noción de los objetos que nos rodean infinitamente angosta. Vemos las cosas algo solo según la estructura de los órganos con que las percibimos, y no podemos formarnos una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos complejo e ilimitado con 5 débiles sentidos, cuando otros seres dotados de una gama de sentidos más amplia y vigorosa, o simplemente diferente, podrían no solo ver de manera muy distinta las cosas que nosotros vemos, sino que podrían percibir y estudiar mundos enteros de materia, de energía y de vida que se encuentran al alcance de la mano, aunque son imperceptibles a nuestros sentidos actuales. Siempre he estado convencida de que esos mundos extraños e inaccesibles están muy cerca de nosotros, y ahora creo que he descubierto un medio de traspasar la barrera. No bromeo. Dentro de 24 horas, esa máquina que tengo junto a la mesa generará ondas que actúan sobre determinados órganos sensoriales existentes en nosotros en estado rudimentario o de atrofia. Esas ondas nos abrirán numerosas perspectivas ignoradas por el hombre, algunas de las cuales son desconocidas para todo lo que pensamos. Vida orgánica, conoceremos lo que hace aullar a los perros por las noches y enderezar las orejas a los gatos después de las 12. Conoceremos esas cosas y otras que jamás han visto hasta ahora ninguna criatura. Atravesaremos el espacio, el tiempo y las dimensiones, y sin desplazamiento corporal alguno nos someteremos al fondo de la creación. Cuando oí a Tilligas decir estas cosas, le amonesté porque le conocía lo bastante como para sentirme asustado, más que divertido, pero era un fanático y me eché de su casa. Ahora no se mostraba menos fanático, aunque su deseo de hablar se había impuesto a su resentimiento, y me había escrito categóricamente con una letra que apenas reconocía. Al entrar enamorada del amigo tan súbitamente metamorfoseado en gárgola temblorosa, me sentí contagiado del terror que parecía acechar en todas las sombras. Las palabras y convicciones manifestadas 10 semanas antes parecían haberse materializado en la oscuridad que reinaba más allá del círculo de luz de vela, y experimenté un sobresalto al oír la voz cavernosa y alterada de mi anfitrión. Anhelé tener cerca a los criados, y no me agrada cuando dijo que se había marchado todos hacia 3 días. Era extraño que el viejo Gregory al menos hubiese dejado a su señor sin decírselo a un amigo fiel como yo. Era él quien me había tenido el corriente sobre Tillinghast desde que me corriera furiosamente. Sin embargo, no demoré en someter todos los temores a mi creciente curiosidad y fascinación. No sabía exactamente qué creería Crawford Tillinghast ahora de mí, pero no dudaba que tenía algún prodigioso secreto descubrimiento que comunicarme. Antes, le había censurado sus anormales incursiones en lo inconcebible. Ahora que había triunfado de alguna manera, casi compartía su estado de ánimo, aunque era terrible el precio de la victoria. Le seguí escaleras arriba por la vía oscuridad de la casa, tras la llama vacilante de la vela que sostenía la mano de esta temblorosa parodia de hombre.
Al parecer estaba desconectado de la corriente y al preguntárselo a mi guía dijo que era por un motivo concreto. Sería demasiado. No me atrevía. Prosiguió murmurando. Observé especialmente su nueva costumbre de murmurar, ya que no era propio de él hablar consigo mismo. Éramos en el laboratorio del ático y vi la abominable máquina eléctrica brillando con un parpadeo y siniestra luminosidad violácea. Estaba conectada a una potente batería química que no recibía ninguna corriente, porque recordaba que en su fase experimental chisporroteaba y zumbaba cuando estaba en funcionamiento. En respuesta a mi pregunta, Tillinghast murmuró que aquel resplandor permanente no era eléctrico, en el sentido que yo lo entendía. A continuación me sentó cerca de la máquina, de forma que quedaba a mi derecha y conectó un conmutador que había debajo de un enjambre de lámparas. Empezaron los acostumbrados chisporroteos. Se convirtieron en rumor y finalmente en un zumbido tan exiguo que daba la impresión de que había vuelto a quedar en silencio. Entre tan Entre tanto, la luminosidad había aumentado, disminuido otra vez y adquirió una pálida y extraña coloración o mezcla de colores, imposible de definir ni describir. Tillinghast había estado observándome y notó mi expresión trastornada. ¿Sabes qué es eso? Susurró. Rayos ultravioleta. Rió de forma extraña ante mi sorpresa. Tú creías que eran invisibles, y lo son, pero ahora pueden verse, igual que muchas otras cosas invisibles también. Escucha, las ondas de este aparato están despertando los 1000 sentidos adormecidos que hay en nosotros, sentidos que heredamos durante los evos de evolución que medían del estado de los electrones inconexos, el estado de la humanidad orgánica. Yo he visto la verdad, y me planteo enseñártela. ¿Te gustaría saber cómo es? Pues te lo diré. Aquí Tillinghast se sentó frente a mí, apagó la vela de un soplo y me miró fijamente a los ojos. Tus órganos sensoriales, creo que los oídos en primer lugar captarán muchas de las impresiones, ya que están estrechamente conectados con los órganos adormecidos. Luego lo harán los demás. ¿Has oído hablar de la glándula pineal? Me río de los superficiales endocrinólogos, colegas de los embaucadores y forasteros freudianos. Esa glándula es el principal de los órganos sensoriales. Yo lo he descubierto. Al final es como la visión, transmitiendo representaciones visuales al cerebro. Si eres normal, esa es la forma en la que debes captarlo casi todo. Me refiero a casi todo en el testimonio del más allá. Mire, la inmensa habitación del ático, con su pared inclinada vagamente iluminada, con los rayos de los ojos ordinarios, son incapaces de captar. Los rincones estaban sumidos en sombras y toda la estancia había adquirido una brumosa realidad que emborronaba su naturaleza e invitaba a la imaginación a volar y fantasear. Durante el rato que Tillinghast estuvo en silencio, me imaginé en medio de un templo enorme e increíble de dioses largo tiempo desaparecidos, de un vago edificio con innumerables columnas de negra piedra que se elevaban desde un suelo de losas húmedas hacia unas alturas brumosas que la vista no lograba determinar. La representación fue muy vívida durante un rato, pero gradualmente fue dando paso a una idea más horrible, la de una absoluta y completa soledad en el espacio infinito, donde no había visiones ni sensaciones sonoras. Era como un vacío nada más, y sentí un miedo infantil que me impulsó a sacarme del bolsillo el revólver que de noche siempre llevo encima, desde la vez que me atracaron en East Providence. Luego, las regiones más remotas, el ruido fue cobrando suavemente realidad. Era muy débil, sutilmente vibrante, inequívocamente musical, pero tenía la calidad de incomparable frenesí que sentí su impacto como una delicada tortura a todo mi cuerpo. Percibí la sensación que nos produce el arañazo fortuito sobre un cristal esmerilado. Simultáneamente noté algo así como una corriente de aire frío que pasó junto a mí, al parecer en dirección del ruido distante. Aguardé con el aliento contenido y percibí que el ruido y el viento iban en aumento, produciéndome la extraña impresión de que me encontraba atado a unos raíles por los que se aproximaba una gigantesca locomotora. Empecé a hablar la Tillinghast e instantáneamente se disiparon todas estas inusitadas impresiones. Volví a ver al hombre, las máquinas brillantes y la habitación
oscuras. Tillinghast sonrió repulsivamente al ver el revólver que yo había sacado casi de manera inconsciente, pero por su expresión comprendí que había visto y oído lo mismo que yo, sino más. Le conté con voz baja que había experimentado y me pidió que estuviese lo más tranquilo y receptivo posible. No te muevas, me advirtió, porque con esos rayos pueden vernos. De la misma manera que nosotros podemos ver, te he dicho que los criados se han marchado, aunque no te he referido cómo. Fue por culpa de esa estúpida ama de llaves. Encendió las luces de abajo después de advertirle que no lo hiciera, y los hilos captaron vibraciones simpáticas. Debió de ser espantoso. Pude oír los gritos desde aquí, a pesar de que estaba pendiente de lo que veía y oía en otra dirección. Más tarde me quedé aterrado al descubrir montones de ropa vacía por toda la casa. Las ropas de la señora Updike estaban en el vestíbulo junto a la llave de luz, pero eso por eso sé que fue ella quien la encendió, pero mientras no nos movamos no correremos peligro. Recuerda que nos enfrentamos con un mundo terrible en el que estamos prácticamente desamparados. No te muevas. El impacto combinado de la revelación y la brusca orden me produjo una especie de parálisis, y en el terror mi mente se abrió otra vez a las impresiones procedentes de lo que Tillinghast llamaba el más allá. Me encontraba ahora en un vórtice de ruido y movimiento, acompañados de confusas representaciones visuales. Veía los contornos borrosos de la habitación, pero de algún punto del espacio aparecía emerger una hirviente columna de nubes o formas imposibles de identificar que traspasaban el sólido techo por encima de mí, a mi derecha. Luego volví a tener la impresión de que estaban en un templo, pero esta vez los pilares llegaban hasta un océano aéreo de luz, del que descendía un rayo cegador a lo largo de la brumosa columna antes había visto. Después la escena se volvió casi enteramente calidoscópica, y en la mezcolanza de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales inidentificables, sentí que estaba a punto de disolverme o de perder de alguna manera mi forma sólida. Siempre recordaré una visión deslumbrante y fugaz. Por un instante me pareció ver un trozo de extraño cielo nocturno poblado de esferas brillantes que giraban entre sí, y mientras desaparecía vi que los soles resplandecientes formaban una constelación o galaxia de trazado bien definido. Dicho trazado correspondía al rostro distorsionado de Crawford Tillinghast. Un momento después sentí pasar unos seres enormes animados, unas veces rozándome y otras caminando, deslizándose sobre mi cuerpo supuestamente sólido, y me parecía que Tillinghast los observaba como si sus sentidos más avesados pudieran captarlos visualmente. Recordé lo que había dicho de la glándula pineal y me pregunté qué estaría viendo con esos ojos preternatural. De repente me percaté de que yo también poseía una especie de visión ampliada. Por encima del caos de luces y sombras se alzó una escena que, aunque vaga, estaba dotada de solidez y estabilidad. Era en cierta forma familiar, ya que lo insólito se suponía al escenario terrible habitual, a la manera como la escena cinematográfica se proyecta sobre el telón pintado de un teatro. Vi el laboratorio del ático, la máquina eléctrica y la poco agraciada figura de Tillinghast enfrente de mí, pero no había vacía la más mínima fracción del espacio que separaba todos esos objetos familiares. Un sinfín de formas indescriptibles, vivas o no, se mezclaban entre medias en repugnante confusión, y junto a cada objeto conocido se movían mundos enteros y entidades extrañas y desconocidas. Igualmente parecía que las cosas cotidianas entraban en la composición de otras desconocidas, y viceversa. Sobre todo entre las entidades vivas había negrísimas y gelatinosos monstruosidades que temblaban flácidas en armonía con las vibraciones procedentes de la máquina. Estaban presentes en repugnante exuberancia, y para horror mío descubrí que se suponían que eran semifluidas y capaces de interpenetrarse mutuamente y de traspasar lo que conocemos como cuerpos sólidos. No estaban nunca quietas, sino que parecían moverse con algún propósito maligno. En ocasiones se devoraban unas a otras, lanzándose la atacante sobre la víctima y eliminándola instantáneamente de la vista. Comprendí con un estremecimiento que era lo que había hecho desaparecer a los desventurada servidumbre, y ya no fui capaz de alejar dichas entidades del pensamiento, mientras intentaba captar nuevos detalles de este mundo recientemente visible que tenemos a nuestro alrededor. Pero Tillinghast me había estado observando y decía algo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves esos seres que flotan y aletean en torno tuyo y a través de ti a cada instante de tu vida? ¿Ves las criaturas que
¿Ves las criaturas que pueblan lo que los hombres llaman el aire puro y el cielo azul? No he logrado romper la barrera, no te he mostrado mundos que ningún hombre vivo ha visto. Oí que gritaba a través del caos y vi su rostro insultantemente cerca del mío. Sus ojos eran de pozos llameantes que me miraban con lo que ahora sé que era un odio infinito. La máquina zumbaba de manera abominable. ¿Crees que fueron esos seres que se contorsionan torpemente los que aniquilaron a los creados? Imbécil, esos son inofensivos, pero los creados han desaparecido, ¿no es verdad? Tú trataste de detenerme, me desalentaste cuando necesitaba la más pequeña migaja de aliento. Te asustaba enfrentarte a la verdad cósmica, condenado cobarde, pero ahora te tengo a mi merced. ¿Qué fue lo que aniquiló a los creados? ¿Qué fue lo que les hizo dar aquellos gritos? No lo sabes, ¿verdad? Pero pronto lo vas a saber. Mírame, escucha lo que voy a decirte. ¿Crees que tiene en realidad las nociones de espacio, de tiempo y de magnitud? ¿Supones que existen las cosas tales como la forma y la materia? Pues yo te digo que he alcanzado profundidades que tu limitado cerebro no es capaz de imaginar. Me he asomado más allá de los confines del infinito y he invocado a los demonios de las estrellas. He cabalgado sobre las sombras que van del mundo en mundo, asombrando la muerte y la locura. Soy dueño del espacio, ¿me oyes? Y ahora hay entidades que me buscan, seres que devoran y disuelven, pero sé la forma de esquivarlas. Es a ti a quien cogerán, como cogieron a los criados. Se remueve el Señor. Te he dicho ya que es peligroso moverse. Te he salvado antes al advertirte que permanecieras inmóvil a fin de que vieses más cosas y escuchases lo que tengo que decir. Si te hubieses movido hace rato que se habrían arrojado sobre ti. No te preocupes, no hacen daño, como no se le hicieron a los criados. Fue el verlos lo que les hizo gritar de aquella forma a los pobres diablos. No son agraciados. Mis animales favoritos vienen de un lugar cuyos cánones de belleza son muy distintos. La desintegración es totalmente indolora, te lo aseguro, pero quiero que los veas. Yo estuve a punto de verlos, pero supe detener la visión. ¿No sientes curiosidad? Siempre he sabido que no eres científico. Estás temblando, temblando de ansiedad por ver las últimas entidades que he conseguido descubrir. Porque no te mueves entonces, estás cansado. Bueno, no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen. Mira, mira, maldito, mira, ahí en tu hombro izquierdo. Lo que resta por contar es muy breve, y tal vez lo sepáis ya por las notas parecidas en los periódicos. La policía oyó un disparo en la casa de Tillinghast y nos encontró allí a los dos, Tillinghast muerto y a mí inconsciente. Me detuvieron porque tenía el revólver en la mano, pero me soltaron 3 horas después. El descubrir que había sido un ataque de apoplejía lo había terminado con la vida de Tillinghast y evidencia que había dirigido el disparo contra la dañina máquina que ahora yacía inservible en el suelo del laboratorio. No hablé nada sobre lo que había visto, por temor a que el forense se mostrase escéptico, pero por la vaga explicación que le di, el doctor comentó que sin duda yo había sido hipnotizado por el homicida y vengativo demente. Quisiera poder creerle. Cegarían mis destrozados nervios si dejara de pensar en lo que pienso sobre el aire y el cielo que tengo por encima de mí y a mi alrededor. Jamás me siento a solas ni a gusto, y a veces cuando estoy cansado tengo la espantosa sensación de que me acechan. Lo que me disuade creer en lo que dice el doctor es este simple hecho, que la policía no encontró jamás los cuerpos de los criados que dicen que Clawford Tillinghast mató. El árbol. El destino se abre sus rutas, Virgilio. En una verde ladera del monte Menalo, en Arcadia, se encuentra un olivar en torno a las ruinas de una villa. Al lado se encuentra una rumba tamaño adornada con las más sublimes esculturas, pero sumida ahora en la misma decadencia que la casa. A un extremo de la rumba, con sus peculiares raíces desplazados los bloques de mármol del Pentélico, mancillados por el tiempo, crece un olivo antinatural, enorme y de figura curiosamente repugnante. Tanto se asemeja a la figura de un hombre deforme o a un cadáver retorcido por la muerte, que los lugareños temen pasar cerca en las noches a que la luna brilla débilmente a través de sus ramas retorcidas. El monte Menalo es uno de los parajes predilectos del temible Pan, el de la multitud de extraños compañeros, y los sencillos pastores creen que el árbol debe tener alguna espantosa relación con esos salvajes silenos. Pero un anciano abejero que vive en una cabaña de las cercanías me relató una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa de las Cuestas era nueva y resplandeciente, vivían
Vivían en ella los escultores Calos y Musides. La bella de su obra era alabada de Lidia a Neápolis, y nadie se atrevía a considerar que un marmoreo santuario de Coritón y las palas de Musides remataba una columna de Atenas cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Musides y se asombraban de que ninguna nube de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraternal. Pero aunque Calos y Musides estaban en perfecta armonía, sus formas de ser no eran iguales. Siempre que Musides gozaba las noches entre los placeres urbanos de Tegea, Calos prefería quedarse en casa, manteniendo fuera de vista de sus esclavos el fresco amparo del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que colmaban su mente, y allí concebía las formas de belleza que posteriormente perpetuaría en mármol casi vivo. Los ociosos, por supuesto, comentaban que Calos se comunicaba con los espíritus de la arboleda y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las dríadas con las que se codeaba, ya que jamás llevaba a cabo sus trajes partiendo de modelos vivos. Tan famosos eran Calos y Musides que a nadie le extrañó que el tirano de Siracusa despachara enviados para hablarles acerca de la costosa estatua de Ticho que planeaba erigir en su ciudad. De gran tamaño y valor sin par había de ser la estatua, ya que habría de servir de maravilla a las naciones, convertidas en una meta para los viajeros. Honrado más allá de cualquier pasamiento resultaría aquel cuyo trabajo fuese escogido, y Calos Musides estaban invitados a competir por tal distinción. Su amor fraterno era de sobra conocido, y el astuto tirano conjeturaba que en vez de ocultarse sus obras, presentaría mutua ayuda y consejo, así que tal apoyo produciría dos imágenes de belleza sin par, cuya hermosura eclipsaría incluso los años de los poetas. Los escultores aceptaron complacidos el encargo del tirano, así que en los días siguientes sus esclavos pudieron oír el insensate picoteo de los cinceles. Calos y Musides no se ocultaron sus trabajos, aun cuando se reservaron su visión para ellos dos solos. Aparte de los suyos, ningún ojo pudo contemplar las dos figuras divinas liberadas mediante golpes expertos de los bloques en bruto que las aprisionaban desde los comienzos del mundo. De noche, al igual que antes, Musides frecuentaba los salones de banquetes de Tegea, mientras que Calos rondaba a solas por el olivar, pero según pasaba el tiempo, la gente advirtió cierta falta de alegría en el antes radiante Musides. Era extraña, comentaba entre sí, que esa depresión hubiera hecho presa en quien tenía tantas posibilidades de alcanzar los más altos honores artísticos. Muchos meses pasaron, pero en el semblante apagado de Musides no se leía sino una fuerte tensión que debía estar inducida por la situación. Entonces Musides habló un día sobre la enfermedad de Calos, tras lo cual nadie volvió a asombrarse ante su tristeza, ya que el apego entre ambos escultores era de sobra conocido como profundo y sagrado. Por tanto, muchos concurrieron a visitar a Calos, evidenciándole en efecto la palidez de su rostro, aunque había en él una felicidad serena que hacía su mirada más mágica que la de Musides, quien se encontraba claramente absorto en la ansiedad y que apartaba a los esclavos en su interés por alimentar y cuidar al amigo con sus propias manos. Ocultas tras pesados cortinajes se encontraban las dos figuras inacabadas de Ticho, últimamente apenas tocados por el convaleciente y su fiel enfermero. Según desmejoraba inexplicablemente más y más, a pesar de las atenciones de los perplejos médicos y las de su inquebrantable amigo, Calos pedía con frecuencia que le llevaran a la tal amada arboleda. Allí imploraba que los dejasen solo, ya que deseaba conversar con seres invisibles. Musides accedía invariablemente a tales deseos, aunque con lágrimas en los ojos, a pesar de que Calos prestaba más atención a faunos y dríadas que a él. Por último, el fin estuvo cerca, y Calos hablaba de cosas del más allá. Musides, llorando, le prometió un sepulcro aún más hermoso que la tumba de Mausolo. Pero Calos le pidió que no hablara más sobre glorias de mármol. Tan solo un deseo se alojaba en el pensamiento del moribundo: que unas ramitas de ciertos olivos de la arboleda fueran depositadas enterradas en su sepultura junto a su cabeza. Y una noche, sentados a solas en la oscuridad del olivar, Carlos murió. Hermoso, más allá de cualquier descripción, resultaba el sepulcro de mármol que el afligido Musides esculpió para su amigo bien amado. Nadie sino el mismo Carlos hubiera podido obrar tales bajorrelieves.
en bajorrelieves en donde se mostraban los esplendores del Liceo. Tampoco descubrió Musides el enterrar junto a la cabeza de Calos las ramas de olivo de la arboleda. Cuando los primeros dolores de la pena cedieron ante la resignación, Musides trabajó con diligencia en la figura de Ticho. Todo el honor le pertenecía ahora, ya que el tirano no quería sino su obra o la de Calos. Se esforzó su esfuerzo dio cauce a sus emociones y trabajaba más duro cada día, privándose de los placeres que una vez le gustaría. Mientras tanto, sus tardes transcurrían junto a la tumba de su amigo, donde un olivo joven habría germinado cerca de la cabeza del yaciente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol y tan extraña en su forma que cuantos lo contemplaban corrompían en exclamaciones de sorpresa, y Musides parecía encontrarse a un tiempo fascinado y repelido por él. A los 3 años de la muerte de Calos, Musides envió un mensajero al tirano y se comentó en el agora de Tegea que la tremenda estatua estaba concluida. Para entonces el árbol de la tumba había alcanzado asombrosas dimensiones, sobrepasando el resto los de su clase y extendiendo una rama singularmente pesada sobre la estancia en la que Musides trabajaba. Mientras muchos visitantes asistían a contemplar el árbol prodigioso, así como para admirar el arte del escultor, por lo que Musides casi nunca se encontraba a solas, pero a él no le importaba esa multitud de invitados. Antes bien parecía temer que al quedarse a solas, ahora que su absorbente trabajo había tocado a su fin, el poco alentador viento de la montaña, suspirado a través del olivar y el árbol de la tumba, evocaba de forma extraña sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro. La tarde en que los emisores del tirano llegaron a Tegea, de sobra era sabido que llegaban para hacerse cargo de la gran imagen de Ticho, para rendir honores imperecederos a Musides, por lo que los próxenos les ofrecieron un recibimiento sumamente caluroso. Al caer la noche se desató una violencia ventolera sobre la cima del Menalo, y los hombres de la lejana Siracusa se complacieron de poder descansar a gusto en la ciudad. Hablaron acerca de su ilustrado tirano y del esplendor de la ciudad, refocilándose en la gloria de la estatua que Musides había esculpido para él. Y entonces los hombres de Tegea hablaron acerca de la bondad de Musides y de su profundo penar por su amigo, así como de que ni aun los inminentes laureles del arte podrían consolarlo de la ausencia del Calos, que podría haberlo ceñido en su lugar. También hablaron sobre el árbol que crecía en la tumba junto a la cabeza de Calos. El viento aullaba aún más horriblemente, y tanto los siracusos como los arcadios elevaron preces a Eolo. A la luz del día, los procenos guiaron a los mensajeros del tirano cuesta arriba hasta la casa del escultor, pero el viento nocturno había realizado extrañas hazañas. El griterío de los esclavos se alzaba en una escena de desolación, y en el olivar ya no se levantaban las resplandecientes columnatas de aquel amplio salón donde Musides soñaba y trabajaba. Solitarios y estremecidos penaban los patios humildes y las tapias, ya que sobre el suntuoso peristilo mayor se había desplomado la pesada rama que sobresalía del extraño árbol nuevo, reduciendo de una manera curiosamente completa aquel poema en mármol a un montón de ruinas espantosas. Extranjeros y tejeanos quedaron sorprendidos contemplando la catástrofe ocasionada por el grande, el siniestro árbol cuyo aspecto resultaba tan extrañamente humano y cuyas raíces alcanzaban de forma tan peculiar el esculpido sepulcro de Calos. Y su miedo y desmayo aumentó al buscar entre el derruido aposento, ya que del noble Musides y de su imagen de Ticho maravillosamente cincelada no pudo encontrarse resto alguno. Entre aquellas formidables ruinas no moraba sino el caos, y los representantes de ambas ciudades se vieron decepcionados: los siracusanos porque no tuvieron estatua que llevar a casa, los tejeanos porque carecían de artista al que conceder los laureles. No obstante, los siracusanos no obtuvieron una espléndida estatua en Atenas, y los tejeanos se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoraba los talentos, las virtudes y el amor fraternal de Musides. Pero el olivar aún estaba ahí, así como el árbol que nace en la tumba de Calos, y el anciano ovejero me contó que a veces las ramas susurran entre sí en las noches ventosas, diciéndose una y otra vez:
Oíos, oíos, yo sé, yo sé.